Que la misericordia de Dios te acompañe en este día. Que esa misericordia te arrope, te abrigue, haga resplandecer la luz de Cristo sobre ti y sobre lo de tu casa. Y que esa luz irrumpa y derribe, despoje, aleje toda oscuridad en medio de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Marcos. Vamos en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 33. La palabra de Dios dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, como podemos ver en esta palabra, sin duda alguna, es una palabra que muestra a Jesús en el madero de la cruz. No muestra los clavos, no muestra la escena de manera panorámica y tampoco de manera particularizada. Pero el evangelista Juan Marcos, procura darnos una imagen propia de lo que él percibió, de lo que él recibió, de lo que le fue transmitido. Y en este caso, el mismo Jesús que había dicho que Él es la luz del mundo, ahora está en el madero de la cruz. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde está rodeado de una densa capa de oscuridad. Y esto me hace recordar la oscuridad, la plaga de la tiniebla, de la oscuridad que vivieron los egipcios. Una densa capa de oscuridad, una tiniebla, una oscuridad palpable. Esto fue impresionante. Y esto no sucedió simplemente en Israel. Esto también sucedió a la hora de los últimos momentos de la vida de Jesús en el madero de la cruz, en todo el planeta. Algo inexplicable. Lo que nadie esperaba, lo que no se creía que podía suceder, ha sucedido. El planeta entero ha sido invadido por una densa capa de oscuridad visible y palpable. Reenvío lo de visible. Me quedo con palpable. Es decir, la oscuridad golpeaba, chocaba, se sentía físicamente. Esto de alguna manera muestra el control que en un momento dado, que en un lazo de 6 horas tuvo el control, por así decirlo, Satanás, de lo que estaba sucediendo en la tierra.
Sí. Eso tiene que haber sido muy duro para nuestro Señor. Siendo Él la luz que resplandece, que ilumina el universo entero, verse rodeado y opacado por esta luz, por esta oscuridad, perdón. Qué tremendo esto, mis amados. Pero en medio de toda esa oscuridad, todavía Jesús habla. Y es que este Jesús tuvo una doble agonía. En el Getsemaní la tuvo. Cuando oró y dijo al Padre: Padre, ¿hay alguna posibilidad de que yo no beba esta copa? Bueno, que se haga tu voluntad. Qué experiencia tan traumática, dolorosa. Siendo que el propósito, el plan del Padre era la cruz y la muerte. Luego Jesús en el madero de la cruz entra en la recta final y empieza a agonizar. Y lo que es peor, experimenta la separación del Padre. Porque esta tiniebla es eso, la separación del Padre. Es que Él estaba cargando con todos los pecados de la humanidad en el madero de la cruz. Y no hay comunión entre el bien y el mal. Él estaba cargando en el madero de la cruz con tus pecados de manera anticipada y con los míos también de la misma manera. Yo no sé si está captando la idea en esta mañana. Pero Jesús no estaba cuestionando al Padre. Cuando dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? No. No estaba cuestionando al Padre. Él simplemente estaba dando cumplimiento, óigalo bien, al Salmo 22. El Salmo 22 nos dice de la misma manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo día y noche y clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué tremendo este salmo. Y todo este salmo se cumplió en el madero de la cruz. Una densa capa de oscuridad que cubre todo el planeta y que simboliza la ceguera espiritual de la humanidad, que no puede entender, que no puede percibir, que no puede palpar la obra, el plan salvífico de Dios. Y cuando no se experimenta, cuando no se vive en luz, entonces la tiniebla lo ocupa todo. Y entonces vemos a Jesús allí, siendo el objeto de esta ceguera espiritual que lleva a la humanidad a cometer el crimen más horrendo, más horroroso de toda la historia.
No se atreve a cuestionar al Padre. Óigalo bien. Solo expresa su profunda agonía. Esa agonía de estar distante del Padre por cargar con tus pecados y con los míos. Yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero Jesús lo temió en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, y desde allí empezó a sentir lo que era estar lejos de Dios. No porque Getsemaní estuviera lejos de Dios, sino que yo no sé cuántos se conmocionan al pensar que un familiar se va a ir lejos, al pensar que alguien ya no va a estar más con nosotros. Óigalo bien, Jesús sufrió una muerte doble, y esto es en el propósito de que nunca más nosotros fuéramos a experimentar esa separación eterna de Dios. Sí, Adán, Eva fueron expulsados del huerto del Edén y esto fue una tragedia. Experimentar la separación de Dios es lo peor que le puede pasar a alguien que le ha conocido, que ha caminado con Él, que ha andado con Él, que ha sido su hijo. Adán y Eva intentaron volver por el camino del huerto del Edén, pero lo perdieron, lo extraviaron. De hecho, enviaron a Seth, su hijo, a buscar este camino. Y por años y años que anduvo Seth, no lo encontró. El camino de vuelta al Padre. Sí, Jesús lo dejó claro antes de morir. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie en absoluto viene al Padre sino por mí. Qué bueno que entienda ahora esa palabra. Porque hay aquí un mensaje donde claramente Jesús no es eximido del dolor y lo sufre como la separación, la ausencia de Dios en su vida. Y esa oscuridad muestra la experiencia del infierno para aquellos que no conocen, que no conocieron, que no conocen y no conocerán la luz de Cristo. Así que esta palabra nos invita a confiar en el sacrificio de Jesús. Óigalo bien. A mantener la comunión con el Padre. Y nos invita a no extraviarnos en el camino y quedar expuestos a la condenación. El dolor de Jesús, su grito, desesperado y agonizante, falto de aliento, es un momento de trauma, del trauma que experimentó Jesús, donde clamó por todos los que experimentan soledad, por todos los que experimentan orfandad, por las viudas, por aquellos que no tienen familia quien los consuele, por aquellos que no tienen en quien apoyarse, quien les ayude, por aquellos que han sufrido el abandono, el desprecio, el maltrato físico y psicológico, el abuso sexual. Todo eso Jesús lo sufrió por ti. No tienes que seguir cargando con esos dolores.
libera con un grito y emancípate del trauma, del dolor. Deja que esa herida sane. Jesús ya lo hizo por ti. Sin lugar a dudas, el Salmo 22 nos deja claro que Dios no desamparará a nadie que se refugie en la obra del madero de la cruz, en la obra del Cristo que agoniza y clama, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.